Muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a todos los presentes. Agradecer en especial a Mireya por esta organización de este congreso, por esta invitación. Es un verdadero privilegio estar aquí. Es un honor y también es un honor participar del grupo Ripompey, del proyecto de investigación. Y voy a pasar entonces a presentar, a ver si ahí ya... No sé si... Sí. Perdón, esto de la tecnología. Bien, el tema que voy a presentar a continuación tiene que ver con la revisión de una revista de principios del siglo XX, la revista Zigzag. Y he titulado esta presentación Ilustrando al lector chileno, Pompeya y Herculano en la revista Zigzag a principios del siglo XX. La revista Zigzag es considerada la primera revista magacinesca que se publicó en Chile con gran éxito durante 1905 y 1964. Esta revista favoreció las publicaciones ilustradas por tratarse de un adelanto técnico relevante para la difusión de la cultura y la modernización del país. Es por ello que a través de sus notas y reportajes acercó a un amplio público lector al mundo sin fronteras, retratando expresiones artísticas y culturales de los más remotos rincones del planeta. En este contexto, cobró suma importancia entre sus páginas las referencias a la tradición clásica grecorromana, donde encontramos a Pompeya y Herculano, especialmente a través de imágenes. Por medio del análisis de fuentes primarias y secundarias, la siguiente investigación se centra en los primeros 5 años de vida de la revista, por tratarse de un momento donde esta va tomando forma y se va adaptando a su público lector, sentando las bases de su popularidad y continuidad para las siguientes décadas. Asimismo, se analizan las noticias y reportajes vinculados a la recepción de la antigüedad clásica, especialmente a Roma antigua y Pompeya, para indagar sobre el tipo de temas que presentaban, las formas de este contenido y el potencial de la revista Zigzag para la recepción de los estudios clásicos en el siglo XX. El primer número de Zigzag, publicado en febrero de 1905, expresa claramente los objetivos que esta revista pretende y dice que desea ser un completo órgano de la ilustración, del arte y de la vida del país, junto con, y cito, la difusión del gusto artístico que hoy es patrimonio común de todos los hombres civilizados y el perfeccionamiento de los medios mecánicos para la reproducción de la naturaleza o de las obras de arte. Estos son aspectos de gran importancia en un momento donde la expresión gráfica pasa a constituir una necesidad dentro de los procesos de formación de un país en vías de desarrollo. Por ello, dicen los editores que, siguiendo las tendencias de las modernas revistas ilustradas, los grabados de todo género tendrán en nuestro semanario una importancia capital superior aún a la de su texto y lectura. Y una y otra forma, la gráfica y la literaria, se fundirán y compenetrarán estrechamente. De acuerdo a Antonia Viu, la importancia de la revista Zigzag en el medio local puede atribuirse a lo novedoso y variado de sus secciones, a la trascendencia que tuvo como plataforma para la literatura de las primeras décadas del siglo XX, a lo llamativo de sus imágenes y a su atractivo diseño editorial, o a la profusión de objetos de consumo modernos que sus avisos publicitarios dieron a conocer por primera vez en el país. Los públicos se sintieron interpelados por sus formas de enunciación y estuvieron dispuestos a dejarse sorprender por todo lo que la revista les mostraba, comprándola o haciéndose suscriptores. De esta forma, la revista Zigzag se convierte en un espacio cultural relevante, imponiendo las tendencias del mercado editorial de las grandes metrópolis, con un fuerte acento en la comunicación gráfica y la calidad visual, lo que la llevaría a ser una de las revistas más vendidas a lo largo de sus casi 60 años de existencia. Las investigaciones que ha generado la revista Zigzag están siendo de gran importancia para la historia de Chile contemporáneo, al tratarse de una fuente para el conocimiento de las formas de vida, los espacios de sociabilidad y las costumbres de los chilenos a principios de siglo.
Una de las más recientes publicaciones sobre la temática ha estado a cargo de Jacqueline Douceillan y Macarena Ursúa, concisa, original y vibrante lectura sobre la revista Zigzag, donde las editoras pretenden rescatar de los archivos esta revista al tratarse de una de las más leídas por los chilenos del siglo XX y también por jugar un rol clave en la modernización del país. ¿Sí? A través de la historia, el arte, la literatura y la ciencia política, este libro recorre y analiza diferentes secciones y áreas abarcadas por Zigzag durante sus casi 60 años de vida, enfatizando especialmente en la publicidad como una fuente importante para conocer los productos y necesidades de una sociedad. Los estudios de la revista Zigzag, hasta ahora consultados, coinciden en que uno de sus grandes méritos radica en su contribución a una democratización de la cultura, acercando los imaginarios propios de una élite a un público cada vez más amplio. Si bien en la revista encontramos importantes referencias a la historia nacional y a la vida social del país, la publicación también se caracterizó por prestarle especial atención a las noticias provenientes desde lejanos rincones del mundo, abriendo a sus lectores una ventana hacia el conocimiento. En sus páginas se accedía fácilmente a diversas expresiones culturales, viajes y tradiciones, donde no solo hay texto escrito, sino que la imagen toma un lugar primordial. Esta se convierte en una forma de conectar a la sociedad con temáticas cosmopolitas antes reservadas exclusivamente a los sectores más acomodados, como es el caso de las notas y fotografías sobre Roma y Pompeya. De ahí también que Zigzag es una oportunidad para el estudio de la recepción clásica en Chile y desde una visión muy especial, ya que se dirige a esos sectores que no eran considerados durante el siglo XIX, democratizando de cierta forma el acceso a la cultura clásica, ya que ahora la clase trabajadora podía ilustrarse sobre las excavaciones en Roma, las colecciones del Museo de Nápoles o las recientes erupciones del Vesubio. Esto es particularmente relevante por la impronta gráfica de la revista, donde cada sección iba acompañada de fotografías y dibujos que ilustraban vivamente el relato y que ayudaban aún más a su fácil difusión. Uno de los puntos relevantes de Zigzag, como ya hemos mencionado, es el gran espacio que dedica en sus páginas a los temas internacionales. De esta forma, la publicación cubre de manera especial, por ejemplo, los comienzos de la Revolución Rusa, las revueltas de campesinos en Rumanía, la boda del rey Alfonso XIII, las maravillas del antiguo Egipto o las tablillas de Mesopotamia, entre otros tantos temas. Todo el mundo parece tener cabida entre sus páginas y ciertamente la cultura clásica también es una de las temáticas que aparece reflejada. Hemos podido observar que la aparición de este tipo de noticias obedece a diversos propósitos. Encontramos en la revista desde artículos que proponen, por ejemplo, una reflexión, establecen una reflexión, una comparación desde el presente con la antigüedad, como la contraposición que hace la revista entre las figuras de Theodore Roosevelt y Augusto, comparando así una emergente potencia de la época, como era Estados Unidos, con el Imperio Romano. En cuanto al desarrollo de la arqueología, la revista seguirá especialmente los hallazgos arqueológicos del Foro Romano, en el trabajo realizado por Giacomo Boni, pero con especial énfasis en una visión cristiana tradicional, preocupándose especialmente del martirio de los cristianos como tema central, lo que tiene para la revista una estrecha relación con la decadencia del Imperio Romano. De allí que en este reportaje nos dice la revista 1000 nuevos detalles sobre el martirio de los cristianos. Las épocas de persecuciones surgen también con esas piedras seculares a la imaginación de los cristianos que recorren ansiosamente esas arenas en busca de algún nuevo vestigio de esas epopeyas de martirio. Después también nos dice, está también al descubierto en el Coliseo los sitios destinados a los cristianos que esperaban el sacrificio y a las fieras que debían devorarlos para satisfacción de las crueldades de ese pueblo decrépito y ansioso de emociones capaces de agitar sus nervios, gastados por la molicie de 100 generaciones de señores del mundo.
Observamos también que la Semana Santa es un momento propicio para sacar reportajes sobre Roma antigua y sobre Tierra Santa. En el número de Semana Santa de 1906 se privilegia el testimonio de viajeros chilenos. Entre ellos encontramos el del minero, político y diplomático Rafael Errázuriz Urmeneta, que va más allá de la visión de Roma únicamente como el pueblo pagano, sino que también reconoce el legado de Roma antigua a la sociedad actual, señalando que Roma pagana nos legó sus sabias instituciones políticas con los cónsules, los municipios y el ciudadano libre, su equitativa administración de justicia por medio del derecho escrito y las sabias leyes codificadas que continúan hasta hoy formando parte del derecho moderno en las naciones cultas. Nos legó asimismo monumentos arquitectónicos sin número, erigidos con sorprendente maestría para una época tan remota. No obstante, una de las primeras referencias sobre el tema de Pompeya lo encontramos en un reportaje sobre el Museo de Nápoles, al menos en esta época estudiada, donde se valora las colecciones y se reconoce algunos aspectos interesantes que nos dan idea del conocimiento que había en la época en Chile sobre las excavaciones en Pompeya. Entonces, dentro del reportaje se señala que aún hasta hoy día se están abriendo, dice, aún hasta hoy día se están abriendo nuevas salas para depositar en ellas los objetos que diariamente se descubren en Pompeya, Sicilia y la antigua Etruria. Y también hace notar, aunque no dan más detalles al respecto, la existencia del gabinete secreto, cuando señalan que completan esas valiosísimas colecciones muchas otras obras de arte antiguo, de las que no son menos importantes los desnudos que se exhiben en la sección reservada del museo. Si bien las menciones a Pompeya no son tan abundantes durante este periodo, estas sí serán interesantes. En 1907 aparece un reportaje gráfico dedicado a la excavación, con el volcán Vesubio al fondo. Entonces ahí aparece el foro de la antigua Pompeya y al lado el volcán, en una fotografía de la agencia Underwood de Nueva York. A esto le siguen también otras dos imágenes. El antiguo anfiteatro de Pompeya y junto a esto una fotografía de la maqueta o modelo de Pompeya destruida por el Vesubio que se encuentra en el Museo de Nápoles. Es interesante destacar que las fotografías que componían estos reportajes gráficos eran proporcionados por la firma Underwood desde Estados Unidos y a partir de ellas se construía el texto, por lo que la longitud del artículo, nos dice Dario Grandi, no dependía de la importancia del tema, sino de la confección de la página respectiva. Entonces, si tenemos en cuenta esto, el escaso texto que acompaña las fotografías de Pompeya no podrían relacionarse con una menor importancia, sino más bien con privilegiar la imagen por sobre la palabra escrita. En el mismo número de la revista, Pompeya vuelve a ser noticia, pero esta vez de forma secundaria, ya que el interés se centra en la erupción del Vesubio de ese año y la tragedia humana ocasionada. De allí nos dicen que los muertos no pasarían de 100, de 4 a 5.000 personas han quedado sin hogar. Los establecimientos destinados al servicio de los turistas que ascendían el volcán, el ferrocarril, el funicular y las casas cercanas ya no existen. Se cuenta que 3 viajeros ingleses, deseosos de observar de cerca el fenómeno, tuvieron la misma suerte que el célebre almirante y sabio romano Plinio el Antiguo. Fueron sepultados por la lava y las cenizas por acercarse demasiado al cráter. A lo largo del periodo de estudio en las noticias del Vesubio aparece la mención a la muerte de Plinio el Viejo, por lo que también sabemos el conocimiento de las cartas de su sobrino, Plinio el Joven, o al menos alguna referencia indirecta sobre este episodio, ya que el año siguiente vuelve a aparecer otra noticia relacionada con el volcán, donde también recuerdan la muerte del naturalista romano. Nos cuentan en esta noticia, por ejemplo, que el Vesubio, por su situación geográfica, permite al mismo tiempo que todos los hombres de ciencia de los observatorios del Viejo Mundo puedan visitarlo y hacer las deducciones que su observación les permita. Muchos de estos sabios han encontrado en sus excursiones al cráter en verdadero peligro de perder la vida.
La historia nos cuenta la muerte de Plinio el Antiguo. De esta forma, al tratarse de una revista abierta a temas globales y ávida de acercar a sus lectores a la historia y la cultura de los más diversos rincones del mundo, Zigzag fue un espacio de enorme potencial para el estudio de la recepción de los clásicos en el siglo XX chileno. En sus páginas encontramos otras series de referencias más al arte griego y romano, que por desviarse demasiado de nuestro tema hoy no han tenido cabida. Sin embargo, será necesario una revisión exhaustiva de todas estas maravillosas notas y reportajes acompañadas de imágenes y grabados que acercaban a sus lectores a la cultura clásica desde una posición más democrática. Y podemos concluir preliminarmente, por supuesto, que la revista Zigzag entonces se convierte en un medio de difusión de la cultura y la actualidad que llega a una amplia variedad de lectores. Su continuidad en el tiempo nos habla de su éxito y su compromiso con un periodismo de avanzada y con un proyecto modernizador de la época. La recepción de la antigüedad clásica también tiene un espacio en sus páginas: Atenas y el Partenón, Roma y las excavaciones del Foro, el Museo de Nápoles y también el Foro de Pompeya. Asimismo, hay espacio para las comparaciones entre Roma y Estados Unidos o el seguimiento del trabajo arqueológico de Giacomo Boni, entre otros tantos temas que nos indican el potencial de sus páginas para el estudio de la recepción de la antigüedad clásica. Los momentos más propicios para la publicación de noticias sobre Roma antigua coinciden con la Semana Santa, donde también aumenta la frecuencia de las noticias referidas a Tierra Santa. Curiosamente, se registra un número relevante de reportajes dedicados a Egipto. Las noticias de las excavaciones en Roma y en Pompeya aparecen siempre acompañadas con imágenes, elemento original en una revista magazinesca de principios del siglo, donde el texto queda supeditado a la imagen. Con respecto a Pompeya, el tema que aparece con más frecuencia es el Vesubio. La erupción de 1906 sirve como un recordatorio de la erupción del 79 antes de nuestra era, y en estas notas aparece la inevitable mención a la muerte de Plinio el Viejo. De esta temática encontramos 3 reportajes a lo largo del periodo estudiado. Por tanto, la publicación de imágenes por una parte y el acceso de la revista a un público amplio favoreció en gran medida la difusión de una tradición clásica más allá de las tradicionales élites del siglo XIX, democratizando la cultura clásica, constituyendo uno de los grandes méritos de Zigzag durante las primeras décadas del siglo XX. Muchas gracias.